Gloire à Dieu. Glory to the Lord. Gloria a Dios. Amen. Tout ce que nous sommes, tout ce que Todo nous lo que voyons, somos, todo lo que vemos, All that we see, all that we are living, todo lo que c'est la experimentamos grâce de Dieu, es la gracia de Dios, son amour pour nous su amor por for nosotros us, et son plan y merveilleux pour su nous. maravilloso plan para nuestras vidas. Et c'est encourageant Y es alentador de voir ver les frères et les sœurs a hermanos y hermanas brothers and sisters, grandir, s'établir, crecer, se establecerse growing and being y established hacerse and strengthened. fuertes. et ça nous donne beaucoup de Esto joie dans le cœur. nos da mucha alegría en nuestro Croire corazón, que ben, tous todos servons los au que Seigneur, servimos servons al en Señor no le servimos All of us who are en serving vano. the Lord aren't serving the Lord in vain. Et ce soir, Y esta noche pas par coïncidence, mais no es coincidencia, je vais vous parler pero les voy a hablar sobre el regreso Talk to you about de the return Jesús. of Jesus. C'est vrai parce que nous savons Esto es que cierto chrétiens, porque sabemos como We cristianos know as Christians que that Él regresará pronto nous arracher de ce monde para sacarnos de este mundo et le monde n'a aucune idée. y el mundo no tiene idea. that's going to happen. Ils vivent avec des plans. Viven Live con with planes, plans. Ils ont tienen un mandat una agenda propia pour eux, For para themselves, ellos y para sus hijos. children, planifier toutes sortes de choses. planning Planearon all kinds of todo things. tipo de cosas, Et nous n'avons aucun pero no tenemos dudas, doute. No doubt. ningunas dudas que su venida no está muy lejana. Is very near. Et It's not too peut-être far même Y quizás, plus tôt que nous antes de lo que Even pensamos, sooner than we think. que sais-je. qué sé yo. What do we know? C'est vrai que les signes de son Es retour cierto sont relatés que clairement las señales de su regreso están claramente narradas en la palabra de Dios. et ces signes se multiplient. Y estas señales Signes se van multiplicando y estas señales se acentúan. Being accentuated. Nous voyons des prophéties Vemos s'accomplir, profecías Prophecies come to pass. cumpliéndose d'autres qui doivent y hay s'accomplir, otras que deben Others that need to be cumplirse, accomplished, mais dans nos cœurs, fulfilled. pero en nuestro nous corazón avons une assurance tenemos la seguridad que Jésus revient de que Jesús dans pas trop loin. regresará en un tiempo no muy lejano. Not too long a time. Même en ce moment, il y a tellement En d'événements estos dans le monde, momentos hay tantos acontecimientos en el mundo certainement que ciertamente están ligados de una forma u otra al regreso de Jesús. The return of Jesus somehow. on ne parle pas de son retour sur la terre, No estamos hablando de su regreso a la tierra, enlevé avec lui. sino del día en que seremos arrebatados con Él. That we will be taken up to meet him in the heavens. N'essayons pas de mettre une date, No intentemos poner una fecha We're not trying to para put a su date on regreso, his return, parce que tous ceux qui porque l'ont fait, todos los que lo hicieron resultaron ser falsos. have found themselves being wrong. donc je ne crois pas que Así que no le creo moment est pour que sea que- hora de encontrar ninguna fecha, The time for us to try and find a date, mais quand même, pero aún nous savons que así sabemos que su regreso no es en un futuro muy lejano. but we know that his return is not in the long, distant future, the far distant future. une fois j'étais en Europe Una vez And so estaba I was in en Europe, Europa et il y a une sœur qui est venue me y voir había una hermana que vino a verme pour me donner un livre, para darme un libro pour me dire, ah ben tu sais, y decirme, ¿sabes? tu lis ce livre. Tienes que leer este libro. Je ne sais pas en quelle année No sé qué año fue, pero han pasado a lo menos 12 o 15 años. it was, but it's at least 12 to 15 years back. et le livre Y el libro confirmait confirmaba que Jesús regresaría el That próximo book confirmed año that Jesus was coming back the very next year, dans quelques mois en unos a few meses. months from that day. de la part El libro era de Dieu. de un siervo de Dios. Servant of God. Et je lui ai dit, And I said, Le dije,
comme je serai là, que como volvería en un tiempo, te volvería a ver. I said to her, seeing as I'm going to be coming back here to this place, I will see you. ce qui est important pour nous, Lo importante para nosotros garder nos regards sur Jésus, es mantener Important los for us ojos today, brothers and puestos sisters, en to keep our Jesús, eyes fixed on Jesus, aussi bien sur así como en la nación and de as well as Israel on the nation of Israel, et aussi bien y sur en la ciudad de Jerusalén, of course on the city of Jerusalem. parce que beaucoup porque muchas cosas van a suceder Going to take place en esta parte del dans mundo, cette partie. in that part of the world. Et bien sûr que Claro le monde n'est pas que el mundo no está al Of course, the corriente, world's not even aware of this. le monde n'est pas el mundo conscient, no The es world is not consciente, conscious of this. ils ne lisent pas la parole de no Dieu, leen la palabra de Dios, ils ne connaissent pas la no vérité, conocen They la don't know the verdad truth. et ils parlent y selon hablan la sagesse según de la l'homme. sabiduría del hombre. According to the wisdom of man. Mais la parole de Dieu Pero est la palabra de claire, Dios sans es tan passant. clara. The word of God is so clear. And just in passing, Je ne vais pas être long Por là-dessus, cierto, mais juste no parce quiero que- extenderme mucho en esto, Et juste pour vous dire solo para decirles que la seule, que la única nación, le seul pays el único país just to qui a tell you, été donné par que Dieu fue dado the por only Dios nation, the only country that was given by God dans le monde entier, en todo in the el entire mundo world c'est le pays d'Israël. es el país de Israel. Aucun autre pays Ningún otro país n'a été donné par ha sido dado por Dios. was given to them Él by creó God. God created todas them. las God naciones, created all the nations. Mais la nation d'Israël, pero la nación de Israel, la seule nation la única nación, a été donnée par Dieu That fue was dada given por by Dios au travers d'une promesse, mediante una à promesa travers un serment, y mediante un juramento comme quoi que ça ne changera que jamais. nunca God. That cambiará. will never change. C'est pour Es para siempre. It stands forever. Et Y c'est pas un agent no es immobilier un qui a signé agente un contrat de bienes avec Israël. raíces que firmó un contrato A con real Israel. estate agent that sold Israel, or the land of Israel. C'est pas un homme No fue qui a donné un hombre cette portion quien de dio terre. esta porción de tierra a los judíos. C'est Dieu qui a signé Fue un contrat. Dios quien firmó un contrato. Dieu qui leur a donné Fue Dios un quien titre de les dio propriété. un título de propiedad. Réalisez un coup ce que je suis en train de De dire. repente os dais cuenta de lo que estoy diciendo. Et on va un peu plus loin. Y vamos a ir un poco más allá. Josué, dans le Josué, livre, en su libro, In the book of Joshua, il a fait, comment dirais-je, hizo la división, he divided the land. il a fait le partage hizo des la différentes división entre diferentes tribus. tribus. Et si on lit la parole Y de Dieu, on va si voir leemos que la c'est palabra de Dios, détaillé. veremos que es una división detallada Division of that land. D'un endroit de à l'autre, un lugar a otro, Particular point to another. d'une ville de à una une autre, ciudad From a one otra town to ciudad, another town. détaillée And es detallado par Dieu lui-même. por Dios mismo. Il n'y a pas d'autre nation comme ça. No hay otra nación como esta, Que les hommes ont fait leur donde los hombres comment dirais-je, limitation. hicieron sus propias limitaciones, Mais les limites pero los límites de la nación de Israel fueron dados Dieu por Dios The mismo, borders of Israel were given by God Himself and established by God Himself. et il n'a pas y Él no solo hizo fait quelque chose algo dit à quelqu'un, o le dijo a He didn't just algo say something a to somebody alguien, or do a little something. il a fait une promesse hizo una promesa et il a fait un serment e hizo un juramento, et Dieu ne se trompe pas y Dios no se equivoca, et Dieu ne retire pas y Dios no retira lo que ha jurado. Never takes back what He has made an oath about or what He has promised. c'est pourquoi le monde ne Por comprend eso, rien. el mundo no entiende nada,
Mais nous qui connaissons la Pero parole de nosotros Dieu, que conocemos la palabra de Dios, nous savons que Dieu sabemos que Dios a été dans le coup ha estado en el ajo et est dans le coup y está en el ajo et sera dans le coup. y estará en el ajo. Be in it. Et c'est pas étonnant de Y no voir es que asombroso les ver gens veulent que la détruire gente And quiera it's surprising to destruir see that people want to destroy lo que Dios ha dado. a donner. to destroy what God Himself has C'est given. pourquoi nous sommes en train de Por vivre eso estamos viviendo momentos espirituales. Are living spiritual moments, spiritual times. incroyable. Es increíble, Mais on va pas aller plus pero loin. no vamos a ir más lejos. Es solo para hacerles entender que debemos mantener los ojos en Israel y mantener los ojos en Jerusalén, Parce que c'est directement lié et porque connecté. está directamente vinculada y relacionada con el regreso de Jesús. No podemos eliminar el elemento de Israel y Jerusalén en el regreso de Cristo. Israel and Jerusalem from the return of Christ. Et le chrétien doit Y el comprendre cristiano debe et ne comprender pas tomber dans le y no piège caer en la trampa de ce que Pierre de lo que dice je sais pas Pedro, si Santiago o no sé This quién. one and that one, whatever they might tell you. nous avons besoin de nous limiter Debemos à la parole de Dieu. limitarnos a la palabra de Dios Parce que nous servons porque servimos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que es nuestro Dios. Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and He is our God. Amen. C'est de là où Jésus est venu. De ahí This is vino where Jesus Jesús. came from. C'est pourquoi la Bible dit que le Por salut eso vient des la Juifs. Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Bon, revenons à notre thème. So let's come back Volvamos to our a nuestro Jésus tema. revient bientôt. Jesús regresa pronto. Ce thème nous Este amène tema nos lleva allons dire, partager sur a deux compartir éléments sobre dos This theme elementos brings us to share importantes two important elements que beaucoup de chrétiens de los que peut-être muchos, ne parlent de los que jamais, ne muchos pensent cristianos jamais. that quizás many Christians nunca never hablen, speak about or perhaps don't even think about. Allons dire qu'ils attendent nunca lo simplement piensen, cet événement. dicen que simplemente están esperando este evento y no experimentan el gozo de su salvación. Mais ils attendent Pero toujours están juste esperando pour en este finir día solo avec para leurs acabar But they're con waiting for sus that problemas. to finish with their problems and end their problems. Parce que, allons dire que la vie n'est pas Digamos facile. que la vida no es demasiado fácil, Elle est pleine de défis. está llena de desafíos. And it's true. Y es cierto, Mais ne perdons Pero pas la joie de notre salut. no perdemos el gozo de nuestra salvación y de lo que el Señor desea hacer en nosotros y a través de nosotros antes de este momento. For that event. Donc, le premier élément Así dont je que veux parler el primer ce soir, elemento concernant del que quiero l'enlèvement, hablarles Element that I want esta to share with noche you con concerning the rapture respecto al arrebatamiento es nuestra preparación. notre préparation Nuestra preparación à nous tous. all of us here. para todos nosotros. Et le deuxième élément que je veux vous Y el parler, segundo elemento del que quiero hablarles de la plénitude, es la plenitud de nuestra salvación, Our salvation. qui est la promesse. que es de la gloire. promesa de la gloria celestial. Heavenly glory. Et quand on réalise que Cuando nos damos cuenta les Hébreux, And when we que realize los hebreos, chrétiens, estos cristianos judíos, ont perdu perdieron de vista, de vue perdieron de vista la promesse. la promesa de la gloria of the celestial. promise of that heavenly glory. Ils n'ont plus eu la foi Ya là-dedans. no tenían fe en eso, That glory. Parce que si un porque chrétien a la si foi un cristiano tiene fe de cette deuxième partie en que esta je vous segunda parlais, parte que les voy a hablar, To speak to you about, il ne peut pas no then you puede cannot dejar mettre Jésus. a Jesús a un lado, Il ne peut pas no puede separarse se séparer de de Jesús. separate himself from Jesus and remove him from the equation. C'est vrai que Es cierto que
cuando hablamos del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, Lord Jesus Christ, cela nous porte beaucoup de joie, nos da mucha alegría, d'encouragement, de ánimo, consolation. consuelo. consolation. Allons lire. Vamos a leer Thessaloniciens, Let's read en in Tesalonicenses, première épître de Paul. aux primera Thessaloniciens. epístola de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4. Ce texte est un texte pour Este texto es un texto para consolarnos, animarnos a continuar la carrera et de ne pas abandonner y a no abandonar à mi-chemin. a medio camino. down the road. Et à chaque fois que nous lisons Y ce cada vez And each time que we read leemos this portion of este texto, Amen. Ce sont des paroles qui nous hay encouragent palabras que nos alientan et qui nous y nos consuelan en nuestros momentos de dificultad, in our difficult times, parce que la vie chrétienne porque la vida cristiana est pleine d'épreuves. está llena de pruebas. trials. Pourquoi ce texte Por eso, est este des texto, paroles qui vraiment estas palabras une consolation à notre traen cœur. consuelo These verses a nuestro bring corazón, consolation Parce and que comfort nous to our sommes en train hearts. de voir porque quelque chose. estamos viendo algo Because we can que see va something a that's going to ocurrir. take place. Alors, lisons le texte. Let's read Leamos it el together. texto. Verset 13. In verse 13, Versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros But I que do no not want you tienen to be esperanza. ignorant, brethren, concerning those that have fallen asleep, lest you sorrow as others who have no hope. Car si nous croyons que Jésus est mort Porque et si que creemos Dieu que Jesús murió y ramènera resucitó, par Jésus así también et avec traerá lui Dios ceux qui con sont Jesús décédés. For a if los you que believe that durmieron Jesus en died él. and rose again, even so God will bring with him those who sleep in Jesus. Là, il parle de nos frères et Ahí de nos habla sœurs qui de ont nuestros cru en Christ, hermanos qui y sont hermanas décédés. que creyeron He's en speaking Cristo obviously of our brothers y and que sisters who murieron. died in Christ and have already died. Voici en effet ce que nous vous déclarons Por lo cual d'après la os parole decimos du Seigneur. esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. By the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Car le Seigneur lui-même ainsi Porque el Señor à la mismo, voix d'un con voz de archange mando, et au son de con la voz trompette de Dieu, arcángel descendra y con du trompeta ciel, de Dios, et les morts descenderá en del Christ cielo y los ressusciteront muertos en premièrement. Cristo resucitarán primero. Ensuite, nous les vivants, tous ceux Luego qui restent nosotros, los que vivimos, los jusqu'à que ce jour, et qui hayamos quedado qui seront hasta este restés, día, nous serons tous ensemble seremos enlevés arrebatados avec eux juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre For con the el Lord Señor. himself will descend from heaven with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive, that's us who remain here, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord. Et Paul termine Y ce texte Pablo en disant, termina este texto consolez-vous diciendo, les uns les autres por par tanto, ces paroles. alentaos los unos a los otros con estas palabras. Et Dieu savait que Dios on sabía avait besoin que necesitábamos ser animados, consolados, puestos de nuevo un poco en la visión, That we would need to be encouraged and comforted and encouraged on that road and be put back on the rails again. parce que la vie chrétienne porque la vida n'est cristiana nunca es Christian fácil, life is never easy. facile, juste solo du fait que nous avons porque besoin de prendre necesitamos notre tomar nuestra Just the cruz. fact that we have to take up our crosses est un moment Es un momento de prueba, difficulté, is de a time of dificultad, trial and difficulty. de souffrance, de mort, sufrimiento, de muerte para nosotros mismos. Qui ne voudrait pas que ces moments ¿Quién se no terminent? quisiera que estos momentos terminaran? Mais Pero l'apôtre Paul vient nous el dire, apóstol Pablo viene a decirnos que tenemos à vivre que ces vivir moments estos momentos Through
those à kind of continuer times, à prendre seguir notre tomando nuestra cruz, continue picking up our cross, ben, consolez-vous pues par ces paroles. consolaos con estas palabras, Parce these que words. porque cette vie que nous menons, esta vida que llevamos, cette croix que nous prenons, esta cruz que tomamos, elle n'est pas éternelle. no es Not eterna. for eternal. Il y a un moment, There Hay is a un time momento coming. Jésus en que Jesús vendrá a buscarnos, Amen. Et c'est ça qui est y eso es lo que resulta alentador. persécution, Persecution, Persecuciones, aflicciones, épreuve, pruebas, manquement, fracasos, n'importe quoi. lo que sea. might be. Consolons-nous Consolémonos con estas palabras, parce que c'est certain. porque es seguro Because it que is regresará. certain that he is coming back. C'est une certitude. Es una certeza. It's certain. C'est écrit dans la parole. Está escrito en la palabra de Dios. Donc, le fait de Por lo réaliser tanto, que notre el souffrance hecho de darnos cuenta de que nuestro sufrimiento va a terminar est un moment es un momento para que seamos consolados, animados, elevados, For us to be edificados. comforted and edified and lifted up la souffrance and terminera. encouraged. Our Se acabará suffering will come to an el end. sufrimiento, se acabará la tristeza, se acabará el desánimo, se acabarán las enfermedades, se acabará la cruz que debemos tomar. Dites à votre voisin la croix que je suis en train de prendre. Decid a vuestro vecino, la cruz que estoy tomando un día se detendrá. Ce sera le commencement d'une vie Será de paix, el comienzo de una vida de paz, de gozo, de regocijo. C'est pourquoi c'est un honneur Por eso pour nous, es les un chrétiens, honor de para prendre la croix. nosotros, los cristianos, tomar nuestra cruz. C'est un honneur, It's an honor Es un honor malgré tout. a pesar de despite todo. everything else. Amen. Donc, allons parler un petit peu Hablemos de préparation. un poco de esta preparación. La première chose que je Lo dis, primero que digo, First thing I say, ne soyons pas no seamos do not be estúpidos stupid. pour ne pas se por no préparer prepararnos para ese día. Not preparing yourself for that day. Amen. Ne soyons pas stupides. No seamos estúpidos. Nous sommes appelés Estamos llamados a pelear la buena batalla de la fe, Fight the good fight of faith. car, mes frères et porque sœurs, hermanos, les hermanas, séductions las de la part de l'ennemi, seducciones du diable, por parte del enemigo, From the del deception diablo, from the enemy, the devil, sont de plus actúan cada vez más en este mundo, is more and more at work in this world. mais malheureusement, pero ça touche desgraciadamente aussi les chrétiens. But también unfortunately, afecta it a los also cristianos. touches the lives of Les Christians. chrétiens qui sont Cristianos tièdes, que son Christians tibios, are lukewarm. les chrétiens qui ont la cristianos que difficulté de tienen prendre leur croix, dificultad Christians who para find it tomar difficult su to cruz, pick up their cross. de souffrir, sufrir pour la cause de Christ, por la To causa suffer de for the Cristo, cause of Christ. parce qu'ils ne comprennent porque pas no que ces entienden moments-là sont que importants estos momentos pour nous son Because they don't understand that importantes these times are important de for us. grandir para dans que les choses de crezcamos l'esprit, en las cosas del Espíritu, de grandir dans la para crecer maturité, en la madurez, pour nous permettre que de nos tenir permita ferme jusqu'à mantenernos firmes hasta ese et día ne pas tomber dans les pièges du diable. y no caer en las trampas del diablo. Sabemos muy bien que el apóstol Pablo habla de estas fuerzas espirituales en la epístola a los Efesios Et nous avons besoin y debemos tener de prendre garde. cuidado. Et le plan du diable, ¿Y cuál es el plan del diablo? Es seducirnos au point où nous abandonnons hasta el punto de que abandonemos la carrera on se détache du Seigneur. y nos despeguemos del Señor. C'est pourquoi c'est important Por eso es importante para nosotros, mientras esperamos de nous ese tiempo, fortalecernos, asegurarnos de que estamos creciendo et de nous assurer y asegurarnos de que haya una obra de santificación en nuestra vida et qu'on ne reste pas y que no siempre sigamos siendo el mismo cristiano qui reste esclave quien de permanece esclavo de muchas cosas en su vida.
El Señor ha provisto un camino para que experimentemos esta obra de santificación, y esta obra es una obra de preparación. Es una obra para prepararnos, para protegernos, para asegurarnos, para no caer en las trampas del enemigo. Así que hasta ese día hay un plan. Hay un plan para fortalecerse, para establecerse más en el Señor, para seguir tomando esta cruz. Es muy importante. Necesitamos tener una actitud de querer siempre progresar espiritualmente. Esta es una actitud que el Señor quiere encontrar en nosotros. Quiero progresar espiritualmente. Quiero. No es solo cuestión de saber y aceptar que hay que hacerlo. No. Hay que sumergirse y tener esa actitud de querer siempre crecer, progresar, establecerse. No basta con tener la buena intención. No basta con tener la buena intención y no basta con saber que esto es lo que Dios quiere. Hay que aventurarse en esta carrera. Hay que tener esta actitud. No quiero quedarme como estoy. Es peligroso para mí quedarme como estoy. Y estoy hablando del regreso de Jesús. ¿Ya oyes? Estoy hablando del regreso de Jesús. No podemos tener una actitud de que hoy estamos satisfechos con lo que somos. Y repito, la intención no es suficiente. Debemos participar en esta pelea de la fe. Debemos emprender este camino. No debemos dejarnos decepcionar, hermanos y hermanas. Sabemos que el único camino para crecer y progresar espiritualmente es ¿cuál? Elegir un cerro en algún lugar e ir a orar es bueno, pero ¿cuál es la solución? Es el camino de la cruz. No hay otra salida. Ir a buscar en la palabra de Dios donde quiera que encontréis los medios de santificación, los medios de preparación espiritual. Es la cruz la que debemos tomar. Hemos hablado de eso. Por eso nuestra identificación a Cristo es primordial. Abrid vuestra Biblia conmigo en Hebreos capítulo 10. Por lo tanto, la identificación con Jesucristo es un elemento importante en la vida del cristiano. Es el elemento protector para impedir que nos retiremos de la carrera y nos perdamos. Es el elemento protector
It's that element that protects us. You understand? Ya sabéis lo que eso significa. C'est la chose qui va Es lo que It's nos the va a proteger It's the very thing that will de regresar. pas retourner en arrière. to prevent us from going backwards. Allons lire dans le livre des Hébreux, Leamos en el libro de Hebreos, chapitre 10. nous allons lire capítulo le 10, verset versículo Chapter 10 32. and verse 32. Et mes frères et sœurs, And my brothers and sisters, prendre cette croix, take that Hermanos, cross. hermanas, Taking tomar that esa la cruz preuve. es la prueba is proof de nuestra of one's fe. faith. Donc nous lisons le verset 32. Entonces, leemos el versículo Souvenez-vous de ces 32, premiers jours où, après avoir pero été traed éclairés, a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. d'une part, exposés comme en spectacle Por una aux parte, opprobres, ciertamente aux con afflictions, vituperios et de l'autre, y tribulaciones, vous associant fuisteis à ceux de la hechos position espectáculo, éternelle même. y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. En effet, vous avez eu de la Porque compassion pour les de los prisonniers, presos vous avez también accepté avec os foi compadecisteis, l'enlèvement de vos biens, y el sachant despejo, que vous avez el des despojo biens meilleurs de et vuestros plus bienes toujours. sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. N'abandonnez donc pas votre assurance No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, car vous avez besoin de porque persévérance, os es afin qu'après necesaria la avoir accompli paciencia volonté de Dieu, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. il y a une promesse là, Hay una promesa aquí, une promesse que nous allons voir là. una promesa que vamos a ver, Un peu de temps, celui qui doit venir viendra, porque et ne aún un tardera poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. pas. Là, il est en train de parler de ce jour, Él está hablando de ese día l'Église sera cuando la iglesia será quitada, Et mon juste vivra par mas la foi, mais el si justo le vivirá sort por fe, retira, y si retrocediere, no agradará a mi alma. nous ne sommes pas de ceux qui se retirent Pero pour nosotros se no perdre, somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nous voyons que Entonces, l'auteur est en train de parler vemos à que ces el autor chrétiens juifs les está hablando a estos cristianos judíos au début de leur que al conversion, principio de su le conversión, livre como leemos en los versículos 32 y 33, ils étaient prêts à estaban s'identifier listos avec Jésus dans para tout, identificarse con Jesús en todo, non seulement avec le Seigneur, no solo con el Señor, sino con los que caminaban delante de aquellos que pasaron por tiempos de aflicción, persecución, etc. But also with those who were treated in these different ways and that went through sufferings and hardships. donc il y avait Entonces, pour eux une hubo una identification identificación total para ellos. Identification from them with these others. On est d'accord sur ce qu'on lit? We understand ¿Estamos de acuerdo con lo que leemos? Il a dit, souvenez-vous de ces Les premiers dijo, He says, recall the former days. recordáis, recordaos aquellos primeros días cuando estabais iluminados, todo lo que estabais dispuestos a hacer. No había límite para dar sus vidas. Entonces, había una identificación con Cristo et en même temps, y al mismo tiempo con aquellos, como se dice en la Biblia, cuya posición era la misma, en el sentido de que estas personas que caminaban delante de ellos, leur vie, sus vidas, sus pruebas, leurs difficultés, sus dificultades, estaban listos para plenamente asociarse con ellos. mais Pero ils ont montré mostraron un signe de rupture signos de romper a sign of a rupture. avec cette
con esta identificación, In that identification, there was a rupture in that identification. Et tout le livre des y Hébreux todo el libro de Hebreos lo It muestra, shows us comment ils avaient rétrogradé cómo habían retrocedido une croix sur leur una identification cruz avec Christ, en They su had put a cross identificación in their con identification Cristo, with Christ. retour au judaïsme. regreso al judaísmo. C'était ça où ils étaient prêts, Estaban a punto de abandonar al Señor, They were y at the esa, point of going d'abandonner back le Seigneur. and forsaking the Lord and abandoning Et the c'est Lord. ça la y mise esa es en garde de l'auteur la de ce advertencia livre. And del this is the autor very de este warning from the libro. author of this book. Là où il dit Aquí es donde les dice qu'il faut que deben persévérer. perseverar. Says they Vous need avez perseverance, besoin Necesitáis de perseverancia endurance, afin qu'après para que avoir después accompli de cumplir la voluntad de Dios obtengáis lo que Él les promete. the will of God, you may receive the promise. Amen. C'est la persévérance Es perseverancia et la y continuidad And the continuity dans notre en identification. nuestra identificación con Cristo. Et la grosse Y el erreur gran de ces error Juifs, que cometieron estos cristianos and judíos the mistake that these Jewish Christians made. c'est qu'ils ont es que rompu rompieron They esta broke cette that identificación. identification. assez. They ruptured it and Ya they had basta. enough of it. C'est ça le problème. Là. That Ese was the es el problema. Et on a lu hier Leímos ayer o no sé cuándo la mise en garde la de advertencia del autor vis-à-vis de ces a estos cristianos judíos to these Jewish Christians comme quoi que ils pouvaient perdre leur salut. podrían perder su salvación Et y comment dirais-je la pensée de el pensamiento aquí no cambia. behind this all doesn't change ça here. ne change pas là. Doesn't Aquí no change. cambia. On comprend ce que je dis là? You understand what I'm Entendemos saying? lo que estoy diciendo. Pensée de l'auteur El ne pensamiento change pas là. del The autor mind no of the cambia thought of aquí the author, it doesn't change here. Parce qu'il porque les He dice, says to them, nous ne sommes pas no de ceux estamos qui se retirent entre los que se retiran "We are not of para those perderse, to perdition." Mais c'est ce qu'ils avaient fait. pero eso es lo que habían hecho. Nous ne sommes pas de ceux qui No se somos retirent pour se perdre, de los mais que ceux se qui ont retiran foi para pour sauver perderse, leur âme. sino But we de are los not que of tienen those who fe go back to para perdition, salvar but of su those who alma. believe to the saving of the soul. C'est pourquoi cette croix, Por eso This cross, on a debemos besoin unirnos a esta cruz to it. avec que cette croix que estamos nous avons. llamados a llevar. To that cross that we are called to carry. C'est ça notre salut. Esta es That is nuestra our salvación. C'est ça qui va nous Esto es empêcher lo que nos de impedirá rompre romper avec notre con nuestra That is identificación what will con prevent us Cristo. from rupturing and from breaking that identification Ces with juifs Christ. chrétiens ne Estos voulaient plus être cristianos persécutés. judíos ya no querían ser perseguidos, Ils avaient été habían sido trompés par des prédicateurs. engañados por los predicadores. Et je vous rappelle Y dans le les temps de recuerdo l'Église primitive, que en la época de la iglesia primitiva e incluso en la época de Pablo, el judaísmo estaba arraigado incluso entre los cristianos judíos. mais l'auteur le met en garde, Pero on a lu el ça autor les advierte. Esto lo leímos ayer o anteayer. hier. Donc on a besoin Por lo tanto, de persévérer. debemos perseverar en esta identificación. Le verset 35 El versículo 35 nos dice, abandonnez donc por tanto, no abandonéis vuestra seguridad que va acompañada de una gran recompensa. Amen. Est-ce que nous regardons Miramos à notre nuestra recompensa. Est-ce que cette Esta récompense n'a pas recompensa no tiene mayor valor que todo lo que necesitamos sufrir y vivir en esta tierra hasta nuestra muerte o hasta el regreso de Jesús.
than the things that we have to endure on this earth and the things that we have to go through until we leave this earth? Until the Lord comes back? Entonces, este elemento de preparación es importante y el enemigo quiere que podamos romper And the enemy wants us to break that. esta identificación con Cristo, porque esa es nuestra seguridad para terminar la carrera. Estamos fuera de peligro. Yo personalmente sé en mi propia vida que si el Espíritu de Dios no me recuerda siempre esta cruz que necesito tomar, no sé si vosotros sois como yo, pero en los momentos difíciles siempre existe esta voz del Espíritu que me recuerda todo el tiempo. Predicas un evangelio donde el Señor te pide tu vida y que te identifiques con sus sufrimientos y su muerte. Ahora te toca a ti. Y puedo decir con todos los que estamos aquí que este recuerdo del Espíritu, este recuerdo de este mensaje nos protege, nos impide desviarnos. For us not to drift away. Este mensaje debe ser siempre un recuerdo para preservarnos, asegurarnos, protegernos. Entonces, ¿es importante prepararse? Por supuesto. Es muy importante para nosotros. Debemos tener cuidado de no perderlo todo después. Toda la recompensa que está prevista para nosotros pasa ante nuestras narices. 1 Corintios, capítulo 15. Versículo 51. He aquí os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. No es solo un arrebatamiento. Hay algo más que pasará antes de este arrebatamiento. En el mismo momento de este arrebatamiento nos dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la última trompeta. Sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Escucha el versículo 53. Porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Es decir que todos los que estamos aquí en un abrir y cerrar de ojos, todos seremos transformados y todos poseeremos un cuerpo incorruptible en un instante. Y está en este mismo capítulo, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios,
Por eso es necesario este cambio. En un solo momento, ¿os dais cuenta un poco del poder de este Dios que tenemos? Todos nosotros cambiados en un solo momento, cambiados. ¿Nos vamos a reconocer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mi esposa, te reconoceré. Mi esposa, nos vamos a reconocer. No perdamos la esperanza. Simplemente tendremos la misma cosa cuando Jesús resucitó. Que igual. Hallelujah. Alors, allez un petit peu plus devant. Vamos más adelante. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: La mort a été. sorbida es la muerte en victoria. Nous serons intouchables. Seremos intocables, Intouchables. intocables. Et moi, je crois que c'est Y creo que es en este preciso momento que l'Église de que Jésus la iglesia de Jesucristo sans défaut será sin defecto, sin arrugas, sin manchas, perfecta. parce que nous serons tous Porque todos seremos transformados ayant un corps teniendo un cuerpo glorioso, incorruptible. Amen. Donc ici, Así que aquí no os preocupéis si no hay esta unidad en el espíritu clara entre los cristianos. ne vous attendez No pas que esperéis que la iglesia de Jesucristo sea perfecta antes de que venga antes de que Jesús regrese. Esperaremos por siempre. Pero en este preciso momento, este guiño, la iglesia se vuelve perfecta, sin defecto, sin mancha, sin nada. En este preciso momento, perfección. Algo que no se ha podido hacer en esta tierra, porque estamos en una carne mortal. El Señor es extraordinario. Así que va a venir a buscar a su esposa pura, sin defecto, sin manchas. Vamos a revestirnos de un cuerpo glorificado. Se acabó los problemas, las peleas con nuestra esposa, los conflictos con tu marido. Se acabó todo eso. Mi esposa y yo cumpliremos 50 años de matrimonio en unos meses. Estábamos en el suelo, nos levantamos, pero en ese día se acabó. Se acabó. ¡Qué maravilla! Maridos y esposas no pueden decir ¡qué maravilla! Vale la pena sufrir aquí abajo. Hablo del buen sufrimiento. Hablo de un sufrimiento que nos lleva a la justicia y a la santificación. Hablo de este sufrimiento, de participar a los sufrimientos de Cristo. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso?
C'est clair? Okay? ¿Está claro? Allez, Hébreux chapitre 6. Hebreos, Quand est-ce qu'on va finir avec capítulo 6. ¿Cuándo vamos a terminar con estos hebreos? Mais ce livre doit nous parler. But this Pero este libro debe hablarnos del peligro that exist, de De faire une rupture hacer una ruptura cutting and severing avec con notre appel, nuestro the llamamiento, call of God. notre croix à prendre, nuestra notre cruz identification. que tomar, nuestra That we are identificación going to take con up that Cristo. identification with Christ. Verset 13. Chapitre 6. Versículo Et là maintenant, 13. on va parler Y de ahora vamos a hablar la gloire céleste. de la gloria celestial, Promesse de la gloire promesa céleste. de la gloria celestial. Glory. C'est plus que l'enlèvement. là. Es más que el arrebatamiento. Non, c'est plus que l'enlèvement. Es más que el arrebatamiento. Es la promesa de la gloria celestial. Greater than the rapture, it's a promise of that heavenly glory. ¿Os dais cuenta de lo que va a pasar con nosotros? Y aún podemos estar jugando con nuestra vida espiritual, En réalisant ce cadeau qui dándonos cuenta de este regalo que nos espera. de laisser notre chair Estamos dejando que nuestra carne nos domine y seamos esclavos del pecado. Slaves to our sin. quand nous voyons dans Cuando vemos When we see en spirit espíritu lo que Dios tiene preparado para nosotros, waiting for us and what God has prepared for us. mais nous sommes pero somos But we are estúpidos. stupid if we're doing that. la chair, La carne, ces sensations charnelles. estas All its sensaciones carnal carnales. sensations, its fleshly sensations. Donc l'enlèvement Entonces, est el on arrebatamiento va dire, l'événement es el evento que nos llevará a la gloria Will lead us celestial. into that heavenly glory. D'accord. Okay? ¿Vale? Versículo 13. 13, Chapitre 6. Chapter 6, verse 13. capítulo Lorsque Dieu fit 6. la promesse Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. God made a promise to Abraham because he could swear by no one greater, he swore by himself. Donc qu'est-ce que ça veut dire? What does this ¿Qué mean? significa? Esto significa que hace una promesa y añade un juramento a esta promesa. Porque normalmente cuando alguien hace un juramento lo hace en relación a alguien que es mayor que él. An oath, he makes it with somebody that's greater than himself. Pero Dios no tiene a nadie por encima de él. Por eso cuando hace un juramento nada puede cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Lo entendemos. He makes a promise, Hace una promesa and y he presta makes it, juramento. he puts an oath on that, and it's Se acabó. it's over with. Esto es exactamente lo que hizo con Abraham. No vamos a entrar en todos los detalles. Eso es exactamente lo que hace. Entonces juró por sí mismo y dijo, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu posteridad. Surely blessing I will bless you, and multiplying I will multiply you. Estamos hablando de una promesa concerniente a la descendencia de Abraham, de Isaac, el hijo de la promesa, y Jesús viene de la descendencia de Isaac. De eso está hablando. Y solo para recordarles, Él hace lo mismo cuando le da a Israel una nación. Just to remind you that he does the same thing when he gives Israel. Hace una promesa y hace un juramento. He seals it with an oath. Y a leer We'll see. y veréis. Hace una promesa y hace un juramento. ¿Por qué? Para que haya garantía. You understand? ¿Comprendemos? Para que haya garantía. Es decir, no hay más discusión. No more argument.
Vamos Et a c'est ainsi continuar. qu'Abraham, ayant persévéré, obtint ce qui lui avait été promis. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Jure par celui qui est plus grand qu'eux, Porque los et le hombres serment ciertamente d'une juran por garantie uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En d'autres mots, on ne peut pas avoir aucune En otras autre palabras, no podemos tener otra interpretación. On ne peut pas avoir une autre No opinion, podemos tener otra opinión parce que nous avons là une porque tenemos una garantía Et l'auteur du y livre d'Hébreux el va autor prendre del libro de los cet Hebreos exemple va a tomar este ejemplo et il dit à ces y les chrétiens dice a estos cristianos judíos, regardez ce que miren Dieu a lo fait que Dios hizo por Abraham et regardez y ahora maintenant miren la promesa que les tengo hecha con un juramento de que estáis destinados a la gloria celestial. C'est pourquoi Dieu voulant Por lo cual, montrer avec plus d'évidence queriendo aux Dios héritiers mostrar la promesse. más Qui les héritiers? abundantemente a los herederos, ¿quién son los herederos? Qui sont les héritiers de la promesse? Vous êtes Vosotros sois los herederos de la promesa. Amen. Sí. Donc, en d'autres mots, En otras palabras, il veut montrer, ¿qué nous hace? montrer, Él quiere mostrarnos, montrer à ces juifs mostrarles a estos judíos cristianos que ce que Dieu a lo que promis Dios ha prometido et qu'ils ont y que habían perdu perdido de vue, vista, parce que c'est quand on porque perd de es vue cuando la perdemos de promesse vista Dieu, la promesa de Dios qu'on change de cours. que cambiamos de rumbo. On comprend? Entendemos, De direction. cambiamos de dirección. Ces juifs chrétiens Y estos judíos cristianos habían cambiado cambiado de dirección, pues porque habían regresado al judaísmo. Donc, l'auteur leur dit, Entonces, les dice el autor, miren lo que pasó con Abraham. Dios hizo una promesa, hizo un juramento, no se equivocó Abraham a obtenu la promesse. y Abraham obtuvo la promesa. Donc, c'est pourquoi voulant Por eso, montrer para querer mostrar avec más plus claramente, d'évidence. Comprenez ça un coup là. hay que entender esto, Aux héritiers de la promesse, mostrar más claramente a los herederos la promesa, la inmutabilidad de esa resolución interviene mediante un juramento. promesse, Promesa, serment. juramento. Y dice, Afin que par deux choses, para que por dos cosas inmutables, promesse, promesa, par juramento, ces deux choses, por dos cosas inmutables, immuables, dans lesquelles il était impossible que Dieu en las mente. cuales es imposible que Dios mienta, Nous trouvons un puissant tengamos un fortísimo consuelo, nous dont le seul refuge los que a hemos été acudido de saisir para asirnos de la esperanza. qui nous La est esperanza proposée. puesta delante de nosotros. Cette espérance, écoutez-moi bien, nous la possédons Esta esperanza, escúchame bien, atentamente, la poseemos como un ancla del alma. Esta es el ancla de nuestra alma, el ancla de nuestra vida, es la esperanza de la gloria celestial. Así que, finalmente, ¿qué es un ancla? Es para mantenernos firmes en una posición, y el autor viene a decir que Dios, a través de una promesa, a través de un juramento, nos ofrece una esperanza
que no se ve con los ojos, mais qui est une pero réalité. que es una realidad, porque Dios hizo una promesa, un juramento, and an oath. Il n'y a plus de doute. And there's no hay más dudas. there's no more dispute. Où est le doute? Where's the doubt? ¿Dónde está la duda? Où nous allons? We are- ¿Dónde vamos? Il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Hay gente que no sabe a dónde va. We're going. Mais nous savons où on va. But we know Sabemos where we're going. Nous savons hacia dónde vamos. Sabemos lo que nos espera. Y es una esperanza porque no la vemos, parce que nous no la vemos porque We don't see tenemos it fe. because we have faith. C'est pourquoi la foi. Por tanto, la fe es la seguridad de lo que se espera. You see that? La foi est une ferme La fe assurance es des la choses seguridad qu'on espère. de lo que se espera. Faith is the firm assurance of things that we hope for. Et la promesse La promesa de la gloria celestial c'est notre es espérance. nuestra esperanza. On ne la voit pas, No la vemos, elle est une assurance. pero es una seguridad. A guarantee. Et c'est ça qui nous garde. Y eso es What holds lo us, que holds us. nos mantiene, porque el ancla de nuestra vida, el ancla de nuestra alma, ¿qué es? Es la esperanza. C'est rien d'autre que ça. It's nothing else. No es nada más que eso, es esperanza. No intentemos ir a describir el ancla como no sé qué en nuestra vida. No, el ancla es la esperanza de la gloria y el arrebatamiento es la puerta a la promesa de gloria. La promesse de la gloire. Is the door for us to enter into that promise. Claire? Clear? ¿Está claro? Hello? Claire? Clear? ¿Está claro? Qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? What are we going to ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? do with our ¿Qué podéis comparar What can you compare vuestros Problème problemas que vivís là avec l'espérance qui con la esperanza que nos espera? living hope with the little problems that you're having today, perhaps? Et Paul parle Y clairement. Pablo habla claro. Est-ce que c'est clair ça? Is it clear? Está claro. C'est clair? Is it clear? Está claro. La fin de ce Por texte eso, nous dit, el final de este texto cette nos espérance, dice, nous la possédons esta comme esperanza ancre de la poseemos sûre como et ancla solide. segura y sólida del alma. Verse 19. Now- This hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast. Et là, il explique. Y ahí And then he goes explica, on to Le explain. dernier verset explique el último versículo explica claramente, où Jésus est entré nos dice, pour nous donde comme entró Jesús précurseur por des nosotros précurseurs. como precursor. And ¿Qué what significa is precursor? behind the Ante veil, nosotros. where the forerunner has entered for us, even Jesus. Ayant été fait sumo Habiendo sido sacrificateur hecho pour sumo celui sacerdote de Melchizedek. para siempre según el orden High de priest forever, Melquisedec. according to the order of Melchizedek. Je vais vous montrer quelque chose avant que je avance. Os voy a I want mostrar you to show algo. you something before I go ahead. Ouvrez votre Bible dans le livre de Abrid Genèse, vuestra Biblia en Open your Génesis, Bibles to Genesis capítulo chapter 14. 14. Je vais vous montrer le plan de Dieu. Os voy a To show you the plan of God. mostrar el plan de Depuis Dios les premières pages de la Bible. desde las primeras páginas de la Biblia. Verset 12, 17. Chapitre Versículo 14. Genesis 17, chapter 14, verse 17. La rencontre Génesis de Melchisedec 14, avec Abraham. The meeting el that encuentro Melchizedek de had with Melquisedec Abraham. con Abraham. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient Cuando avec lui, volvió le roi de la Sodome derrota sortit à de sa Kedorlaomer rencontre dans la vallée y de los de reyes Saré que con et él la vallée estaban, du roi. salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Fit apporter du pain et du vin. Il était Entonces sacrificateur Melquisedec, de Dieu. rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. That is the King's Valley, after his return from the defeat of Cheladomer and the kings who were with him. Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High. Maintenant, ouvrez votre Bible dans, et toujours Ahora, le livre des Hébreux. Abrí vuestra Biblia en Hebreos, Open our Bibles capítulo now to 7, Hebrews chapter 7.
verset 1. and verse 1. versículo 1. ¿Me estáis siguiendo? Allô, Are you following? vous suivez? Allí. Ok. ¿Me estáis siguiendo? En effet, ce Melchisédek En était verdad, roi de Salem, este Melquisedec, So he rey de repeats, Salem, for this Melchizedek, king of Salem, sacrificateur du Dieu très haut, repite, il répète. sacerdote del Dios Most High God, Altísimo, he repeats again. Mais repite, il va ajouter d'autres choses. pero va a agregar algo más. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il Fue revint de la défaite al des encuentro rois, de il Abraham bénit, cuando et Abraham regresaba de la derrota de los reyes. lui donna la dîme de tout. Lo bendijo y Abraham le dio el diezmo de todo. Es primero rey de justicia, Returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated según King of Righteousness. el significado de su nombre. De son nom. Luego, rey de Ensuite, Salem, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. es decir, rey de paz. Il est sans père de Salem. Está sin padre, Sans père, está sin padre, sin madre, sans sin généalogie. genealogía, Il n'a ni no commencement, tiene principio ni tiene fin de vida, ni fin de vie. Mais il est rendu sino hecho semejante al Hijo And de then Dios. also King of Salem, meaning King of Peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually. sur tous ces points. En todos estos puntos se parece He al Hijo de resembles Dios. the Son of God. Il a figure Es exacte la figura exacta de Jesucristo. Type as the Son of God. Donc cela nous montre que Esto depuis ce nos temps-là, muestra que desde ese tiempo Dieu avait un plan Dios d'établir tenía Jésus un plan comme souverain para sacrificateur. establecer a Jesús como sumo sacerdote del nuevo pacto Et il va y va il va allons a, dire, quel est le mot? Remplacer. va a reemplazar Remplacer les a los sacrificateurs de sacerdotes l'ancienne alliance del antiguo pacto y establecer a Jesús como sumo sacerdote eternamente. The high priests of the old covenant, and Jesus would become the sovereign high priest forever. Depuis les premières Desde pages, la primera página de la Biblia, Jésus est Jesús proclamé es souverain proclamado sacrificateur. sumo Jesus is sacerdote. proclaimed here as the sovereign high priest. Vous voyez ça? Hein? Can you imagine that? ¿Cómo podéis imaginar? Él es el garante The surety, De la nouvelle alliance. de la nueva alianza. guarantor. Donc nous voyons déjà Entonces, la confirmation ya vemos que Dieu la va confirmación établir de que Dios lo va a We see the establecer como confirmation that sumo God was going to sacerdote establish him as sovereign high lorsqu'il priest. viendra cuando mourir venga sur la croix a morir en la cruz, When he would derramar die on su that cross sangre and shed his blood. et ressusciter des y morts. resucitar de entre los muertos. Et écoutez, And Y listen to escúchame this. bien, établi par Dieu establecido por Dios Established by God. avec un serment. con juramento. The promise. Non pas No comme les como los sacrificateurs sacerdotes de l'ancienne del alliance. antiguo Like the high pacto, priests of the old covenant. Première fois, For the por first primera time, vez souverain sacrificateur. se establece un sumo sacerdote the mediante sovereign high priest juramento. is now established and confirmed with an oath. Donc Christ, Entonces, assis dans le Cristo lieu précieux, sentado en el lugar santísimo la porte pour nous nos abre la Opens the puerta door for us. de devenir para la que nouvelle naissance por el nuevo du nacimiento sacrificateur. lleguemos a ser nosotros mismos sacerdotes, nosotros mismos, Parce que son sang porque su sangre nous a purifiés, nos ha purificado lavé y lavado de tout péché. de todos los pecados Et nous devenons y nos convertimos race de en una raza We become de sacerdotes. a priesthood, a royal priesthood, chosen. Vous voyez comment c'est établi? ¿Veis cómo el plan de redención está establecido Tout ça planifié. desde hace mucho tiempo? All this was planned by Todo our esto God, planeado por nuestro Dios, paso a paso, step by step. Et il n'y a pas y eu no une hubo seule erreur. ni And there un wasn't solo one little error. mistake, one Tout error. a été fait Todo établi fue hecho y establecido par la
a la perfección. Everything was established to perfection. C'est pourquoi je vous dis, quand Por eso Jésus-Christ nous les lave, digo, cuando Jesucristo nos lava, c'est pas du homo, no es el producto homo, des trucs no qui son enlèvent cosas les que taches, quitan les manchas, It's not all that C'est removes une stains. purification. es una purificación It's a total. total purification. C'est pourquoi quand on parle Por de la eso, justice cuando de hablamos Dieu, de la justicia de Dios en nosotros, on a besoin de comprendre debemos qu'on a été entender fait, nous sommes que devenus hemos llegado a ser We sacerdotes must understand that we've been made to be priests. Et c'est comme ça y así que Jésus est monté. ascendió And that's how Jesús Jesus rose and resurrected. Par sa por résurrection, su resurrección, établi establecido serment. por juramento, sumo sacerdote. C'est pourquoi là, on a lu tout à l'heure, là, Por eso hemos leído antes que Él fue el precursor. précurseur. He was the Precursor. forerunner. You understand that? ¿Comprendéis? Yeah. Quelle position on est? You see what position Ya veis en qué posición estamos. Et souvent le chrétien Y muchas veces el cristiano no entiende, comprend quelqu'un comme, se cree alguien como los demás, comme les autres. pero just like everybody On else. n'est pas comme les autres. nosotros no somos como los demás. Nous No, sommes un sacerdoce royal. somos un real sacerdocio. 1 Pierre chapitre 5. Open your Abrí Bibles to 1 en Peter 1 chapter Pedro capítulo 2. 8h moins 20. 4 temps on est là. Son las 8 menos 20. Llevamos aquí 4 horas, pero me gusta cuando siempre estáis aquí. 1 Pierre 1 Peter 1 Pedro capítulo chapitre 2. 2. chapter 2. Il faut que je boive quelque chose. Mon docteur m'a dit il faut que je boive. Necesito beber algo. Mi médico me ha dicho que tengo que beber. Doctor's orders. Ok, 1 Pierre chapitre 2. 1 Pedro capítulo 2. 4. 1 Peter Versículo chapter 2, verse 4. 4. Approchez-vous de lui, Coming to him, Acercándoos a pierre Él, vivante, piedra viva, rejetée par les hommes, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. pierre vivante. and you also as living stones, Vous-même, you, Vosotros, vosotros mismos, me, you, édifiez-vous pour former une vosotros maison también, spirituelle. como piedras vivas, sé edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Nous sommes des prêtres, des Quiere decir que somos, in other words, sa- we are sa- priests. somos sacerdotes d'offrir des para ofrecer victimes sacrificios spirituelles espirituales agréables aceptables a Dios por el medio To de offer up spiritual Jesucristo. sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Un sacrificateur a Un toujours sacerdote siempre necesita ofrecer cosas a Dios. Things to God. dans l'Ancien Testament, vous savez, En el In the Antiguo Old Testamento, Covenant, we see et dans that. le Nouveau ya Testament, sabéis, la Nouvelle Alliance, si en el nous Nuevo sommes Testamento, pardon, non, en el Nuevo sacrificateurs, Pacto, We have nos become hemos high convertido priests in the en New Testament. sacerdotes. nous avons besoin d'offrir. Or priests Debemos in the New ofrecer. Testament. Et la première chose We que have nous to avons besoin offer Y lo up primero sacrifices. que tenemos What is que that that we ofrecer, have to offer up? l'argent, Is it money? el dinero, ça aussi on aura besoin, on va voir. non? We also esto need también things as well. lo necesitamos. Ya vamos a The first ver. thing that we offer Lo primero is our es lives. nuestra vida. Notre vie, Our lives. Nuestra vida. premier sacrifice. That is Primer the first sacrificio Sacrificateur que los nous avons besoin sacerdotes d'offrir à Dieu, debemos ofrecer a Dios offer to God. afin que ça devienne para que une se convierta agréable. en un olor agradable para Él. To him. Romains chapitre 12 nous dit, offrez Romans comme Romanos un capítulo 12 nos Offer your dice, bodies as a living sacrifice, holiness. Et ofrecéis puis dans ce même livre vuestros des Hébreux, cuerpos en sacrificio. Y en este mismo libro de Hebreos il y a la vérité là-dedans. There's a lot of truth in this book tenemos of Hebrews. muchas cosas en Hébreux este chapitre libro, 13. Hebrews chapter Hebreos 13. Est-ce capítulo qu'il y a d'autres 13. sacrifices que nous avons besoin d'offrir à Dieu? Tenemos otros sacrificios que debemos ofrecer a Dios. Verse Versículo 15. 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange.
Therefore, by him, let us continue offer up the sacrifice of praise. c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, La bienfaisance. sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan Do not su forget nombre, good to others, Et la libéralité. and to share. y hacer bien C'est dans de tels sacrifices y de que la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. comme quoi le Seigneur est intéressé Que el que Señor, nous faisons du que bien al Señor le interesa que hagamos el bien a los demás Others as well. et que nous soyons y libres seamos libres We would be free dans la manière en la forma de dar a Dios au Seigneur, aux autres, aux a los in the pobres, way a that los we demás, give to the Lord, to the poor, to others. la libéralité. la liberalidad. Liberality. Amen. Donc, Así que, To go fast, si resumimos if we do a little hasta resume, ahora, jusqu'à l'heure, up until now, summary. nous avons vu la promesse. hemos de Dieu à visto Abraham. la promesa que Dios le hizo a Dieu a Abraham. parlé d'un Dios nouveau habló peuple, de un nuevo pueblo, una nueva nación. People and a new nation. D'accord? Ah oui, ça. We saw De that. acuerdo, lo hemos leído. Y Il luego parle de Jésus habla de Jesús dans sa promesse, en su promesa, descendance d'Isaac, la fils d'Abraham, descendencia desde Isaac, hijo de Abraham, à travers lequel le por medio de quien la salvación estará disponible y accesible a todos aquellos que creerán, et du serment. y del juramento, Mais nous voyons que y vemos que también Jesús deviendrait se volvería en sumo sacerdote mediante juramento. Donc nous voyons Vemos un plan de un plan rédemption perfecto de redención, parfait. Perfect. perfecto, Quand même. Depuis longtemps, ça, hein? desde mucho tiempo. From Je ne fais pas des plans. long ago. Dios no hace Les planes choses arrivent et puis y pasa algo y luego dice, porque pasó esto, hago esto. No, Dios acabó de hacer su plan hace mucho tiempo. Tenemos que seguir su plan. donc dans son plan, En su plan il y aurait une habría ancienne alliance, un antiguo pacto, une nouvelle alliance un nuevo pacto et l'établissement de y Jésus comme sumo el sacerdote. establecimiento de Jesús como sumo Dans sacerdote. son plan de rédemption. Eso está claro, está en su plan de redención y es algo que no podemos cambiar. Amen. Clair? Is it clear? Es claro. Donc, Entonces, promesse, esta promesa, cette promesse, That promise. esta nous promesa, avons besoin de necesitamos verla cela en el We espíritu need to see this in the spirit. et c'est notre foi. y esta es nuestra fe, Il n'y a pas d'espérance porque no hay esperanza There is sin no hope fe. without faith. C'est pourquoi on a besoin Por eso, premièrement, primero, de croire debemos That's why we creer have to first of all believe dans ce que Dieu en lo a que dit. Dios in ha what God has dicho, said. Pourquoi? Parce qu'il a fait une promesse. porque ha hecho una Why? promesa Because he's made a promise and he sealed Y- it with an oath. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on y fait? un juramento. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Esperamos? On attend. We wait. Esperamos. Et dans le chapitre 10 du livre des Y en el Hébreux, Hebreos capítulo 10 parle de cette promesse habla en plusieurs de esta occasions. promesa en varias ocasiones Et ça parle de y cette habla promesse de esta promesa en relación And it al speaks of that arrebatamiento. promise in relation to the rapture. dans Hébreux chapitre 10 du En verset Hebreos 35 capítulo 10 del versículo 35 al 39. Alors, pour terminer, Entonces, para terminar, Romanos Romans chapter 8. capítulo 8 pour vous encourager, Just to encourage para parce qu'on est là pour vous animaros, encourager. porque estamos aquí para animaros. Verset 18. Romains chapitre 10, Versi- verset 18. verse 18 of Romans Il va 8. tout dire là-dedans, là. Lo va a decir todo Il va aquí. avoir le même langage. Tendrá el mismo lenguaje que el autor del libro de los Estime que les Hebreos. souffrances du temps présent ne saurait être comparée à la gloire à venir. La gloire à venir. Comprends? Souligner gloire à venir. qui Aquí, sera 8, révélée pour nous. 18. For I consider that the sufferings of this present time Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. What is that revelation? The revealing. ¿Qué es esta revelación? C'est la révélation Es la revelación de la gloria celestial, Celestial glory, de the ce heavenly que glory nous de lo que hemos sido avons été revelados that has been revealed to us et de ce que y nous de lo que and esperamos. what we are waiting for. donc c'est le même Es el mismo le pensamiento la même pensée. So this is Et il continue. the same thought here. Il dit car Il la création a été continua. soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será Creation was subjected to liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. The creation itself also will be delivered from the bondage of corruption into the glorious liberty of the children of God. Verset 23. Et ce n'est Versículo pas elle seulement, 23. mais nous aussi, Y no solo qui avons ella, les sino prémices de que l'esprit. también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también Verse 23, gemimos not only dentro de nosotros mismos, also who have the first fruits L'adoption esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. grown within ourselves eagerly, waiting for what? For the adoption, the redemption of our body. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. For we were saved in this hope. Or, l'espérance Porque qu'on en voit esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es That is esperanza, seen is not hope. c'est pas la même porque espérance lo que algo ve que les gens qui ¿a parlent qué d'espérance. esperamos? Ah ben j'espère. J'espère que no ça es la va misma se esperanza que la passer. gente que habla de esperanza, espero que It's llegue. gonna happen, or I hope this. En d'autres mots, ben, si ça Es vient, decir, c'est bon, ça vient pas. si Bon, ben, llega es bueno y si no llega es una lástima. Well, it doesn't. Mais je parle pas de cette espérance. I'm not talking No me refiero a esta esperanza. Estoy hablando de una esperanza que viene de la fe. On comprend? You understand? Lo entendemos L'espérance qu'on voit y n'est pas él l'espérance. continúa, Ce qu'on voit, pero peut-on si espérer? esperamos lo que vemos, con paciencia Si nous lo aguardamos. espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. But hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he sees? But if we hope for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. Donc nous attendons la Por eso rédemption. esperamos la Ce redención, fameux plan de este That famous famoso plan de redención, rédemption de notre corps, la redención de nuestro cuerpo, la plenitud de nuestra salvación. of our salvation. C'est pourquoi l'espérance, Por c'est eso, pas chose la qu'on voit, esperanza mais elle est une réalité. no es lo que That's why vemos, hope is not sino something that we see, una it's a realidad. reality. On voit pas, mais c'est une réalité. No podemos verlo, pero es una realidad. C'est pourquoi on persévère Por eso, dans l'attente. perseveramos en la espera, Persevere while we wait. Dans As l'attente, we wait. en la espera In expectation. de lo que sabemos que sucederá. dans l'attente de ce qu'on sait va arriver. We are expectant of the things that we know will come to pass. Amen. C'est ça l'espérance. Esto es esperanza, Mais notre espérance, pero nous, nuestra c'est esperanza une réalité. es una realidad. C'est ça notre espérance, c'est une réalité. Esta es nuestra esperanza, es una realidad, porque esta esperanza proviene de una fe en lo que creemos, It's something Et that we ces pauvres believe. juifs y estos pobres judíos, hebreos, ont perdu de vue han perdido de vista la promesa de la gloria Have celestial. lost sight of that promise of that heavenly glory. trop de persécutions, Demasiado persecución, demasiado de esto, demasiado difícil, et on abandonne Jésus. y abandonamos a Jesús y And we regresamos forsake Jesus, al we abandon judaísmo. Jesus, and we go back to Judaism. Donc, cette espérance, Por lo So tanto, that hope esta esperanza está ligada al arrebatamiento de la iglesia and it's something y es una sure certeza. and certain. donc je ramène à ce Así qu'on que les traigo de nuevo a lo que leemos en el libro de Hebreos, Promise promesa, juramento, dit, that nos guarantees garantiza une espérance. y se convierte
en esperanza, Amen. Et cette espérance y esta esperanza est l'encre de notre salut. es el ancla de nuestra salvación L'exemple donné y el ejemplo dado Jésus de que Jesús is that Jesus a été le précurseur fue el precursor que nous attendons. de lo que esperamos. expecting and waiting for. Amen. Donc, quand on parle Entonces, du retour de Christ, cuando hablamos del regreso de Jesús, estamos hablando del arrebatamiento de l'entrée y estamos hablando de la entrada a la gloria. To that glory. Amen. Amen. Donc il n'y a pas Entonces, de plus beau no hay nada más hermoso, hermanos, que todo esto. No hay más, más bello, no hay nada más extraordinario ni más excitante que eso. C'est pourquoi nous pouvons nous associer Por avec eso Paul. podemos asociarnos con Pablo, que compara el sufrimiento presente His present suffering con algo insignificante to be compared en comparación à la gloire avec con la gloria glory that futura. is to come. C'est pourquoi Por nous eso sommes encouragés se nos anima Encouraged de continuer a seguir to continue à nous identificándonos con Jesús identifying with Jesus. et de ne pas y no restreindre cela, restringir Restrain that. esto, de ne pas no guardar garder la vie pour nuestra nous-mêmes, vida para nosotros mismos, mais en tant que sino sacrificateur, como sacerdotes offrir notre vie ofrecer au Seigneur. nuestra vida al Offer our Señor. lives to the Lord. Amen. C'est notre appel. That's our Es call. nuestro llamamiento. Unfortunately, that's our Desgraciadamente es nuestro llamamiento, pero lo que nos espera no tiene nada que comparar con el sufrimiento de este día. today. Rien. Nada. C'est pourquoi continuons. Por eso That's why seguimos. continue. On nous écrase. Estamos aplastados, à Dieu. We thank damos God. gracias On n'a a Dios. rien. We don't have No tenemos nada, Seigneur. confiamos en el On est Señor. persécuté. Somos perseguidos, We rejoice. nos alegramos. On peut aller comme ça. Y podemos ir así. On like that. Et rien ne change. Nothing Y changes. nada cambia porque no abrimos la puerta a ninguna ruptura con nuestra identificación con Cristo, Severance with our identification with Et Christ. le Seigneur continue son œuvre en nous. y el Señor continúa su obra en nosotros. Establishes us. Amen. Él nos fortalece cada vez más Establishes us more and more. Et c'est ça y eso es que nous voulons. lo que queremos. Exactly what we desire. Amen. Amen. Donc, le retour Por lo de tanto, Christ, el regreso de Cristo no es un mito, non, c'est une no, réalité. It's a es reality. una realidad. Présence dans la Nuestra gloire presencia n'est en pas la gloria un rêve comme n'importe no es un quel, sueño como In that cualquier glory, otro it's not a sueño. dream like any other dream. N'imitons pas, No imitemos Do a not los hebreos, imitate these Hebrews. persévérons, perseveremos, Persevere. parce qu'il y a porque une récompense. hay Because there is recompensa a reward. Et nous ne sommes pas y de no ceux somos And we de are los not que of those se qui rinden, abandonnent. who draw back, Non, No. forsake. mais nous sommes de ceux pero somos de los que continúan. Continue. Amen. Et c'est ça. Ese es l'encouragement. mi aliento Is my para encouragement vosotros. for you. On peut Podemos enseigner, enseñar We can be cosas, taught things. on peut podemos accumuler acumular des lecciones des enseignements dans nos têtes. en nuestra cabeza, Accumulate all these teachings in our minds. Mais c'est pas ça. pero eso no es todo. Et une dernière petite chose. Una última cosita, Les souffrances que el nous sufrimiento que soportamos, la mort la muerte a nosotros mismos ici sur cette terre aquí en esta tierra sont pour un temps. es por un tiempo, Simply for a time, Un temps. a period of time. por un Mais tiempo, par contre, pero por otro lado, la promesa de gloria of glory. est éternelle. es eterna, C'est éternel. It's es eternal. eterna. Pourquoi donc ¿Por qué refuser negarse de a Why sufrir? refuse to suffer? Pourquoi refuser ¿Por qué de negarse prendre a tomar esta Pick up cruz? that Ça vaut cross. pas la peine. No vale la pena. Le temps est court. El tiempo Et chaque jour qui apremia passe, nous sommes plus y cada près. día que pasa estamos más cerca del día de nuestro arrebatamiento. The closer to that day that we Termino take it. leyendo un texto
And I finish Je by termine. reading. I finish, okay, by reading a verse. Terminaré. Dans, I close dans 2 Timothée chapitre 4, in 2 Timothy chapter 4. le verset 6. 2 Timoteo 4. Allons lire le verset 6 en premier. Car pour moi, apôtre Paul dit, He says, "For I," je sers déjà de libation. he says, "For I am already being poured out as a drink offering." Il parle de sacrifice. He's speaking of a Il parle de sa sacrifice. vie comme un He's sacrifice. speaking of his 2 life here as a sacrifice. Timoteo Et le moment de mon départ, 4. And the time of my departure is at hand. j'ai combattu le bon combat. I have fought. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. I have kept the faith. Désormais, Finally, la couronne de justice Por lo demás, me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, fue justo en aquel día, ce jour-là, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, son avènement. which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Si tu aimes son avènement, Si amas Love his appearing. su advenimiento, prepárate. laisse le Seigneur continuer son Deja que el Señor continúe la obra en tu vida, deja que te libere de toda esclavitud, crece espiritualmente, asegura tu vida, sécurise ta vie asegura tu vida pour ce qui nous attend. para que nos espera. Amen. Il revient bientôt. Él regresará pronto. Réjouissons-nous. Alegrémonos. Il revient. He's Él coming back. regresa. Amen. Servons Jésus de tout notre cœur. Sirvamos a Jesús con todo nuestro corazón. Levez avec moi. You can Podéis stand. levantaros.